La importancia de tener una fe bien fundamentada es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Siempre me gusta iniciar con una reflexión y esta vez hay una pregunta para ti. Después de que estés meditando, al final me vas a decir cuál es la respuesta según lo que puedas tú analizar. La pregunta en esta reflexión es: imagínate que tenemos un constructor, se ha contratado un jefe de construcción, se le paga todo el dinero que se necesita y va a construir un edificio de 20 pisos. ¿Listos? Él tiene dos opciones. Una, construir siguiendo todos los lineamientos de la construcción, todo lo que tiene que ver con los reglamentos, con las bases y los estudios. Opción 2, puede no seguir ese reglamento, puede construirlo según su propio conocimiento y avanzar, y aunque conozca, de pronto no adherirse a todo lo que está establecido ahí. Entonces, en esa primera opción, digamos que el constructor empieza y trae los materiales apropiados conforme a lo que está establecido en las normas de construcción, trae cemento de buena calidad, compra varillas de el grosor apropiado, contrata personal apropiado según cada una de las fases y según cada una de las cosas que tiene que desarrollar, da los tiempos suficientes para secado, para luego levantar, etcétera. Todo eso es lo que hace opción 1, el constructor que sigue las normas de construcción. Opción número 2 es esa persona que inicia la construcción, dice: no, vamos a mirar cómo ahorrar, vamos a ver qué podemos hacer aquí, y entonces comienza. No contrata a los mejores empleados según lo que corresponde en cada posición, no trae y compra los mejores materiales, cemento, arena, etcétera, todo lo que se necesita. No espera los tiempos de secado, no, ya podemos seguir con el siguiente porque hay que apurarle, necesitamos aquí sacar esto adelante, etcétera. Ahora viene la pregunta para cada uno de nosotros. Digamos que llega a ocurrir, como dicen por ahí, no quiera Dios, que llega a ocurrir un sismo de mediana intensidad. ¿Cuál de las dos opciones crees tú que va a resistir firmemente ese temblor, ese movimiento sísmico? Opción 1, el que ha construido siguiendo todas las normas de construcción y todos los requisitos, u opción 2, aquel que no se ha adherido, que no ha obedecido todo lo que establecen las normas. ¿Qué opinan ustedes? ¿1 o 2? Voten en este momento, por supuesto. Opción número 1. Bueno, es sorprendente que todo lo tenemos en claro, que si están establecidas unas normas, unas formas para hacer bien las cosas, que si sabemos muy bien que si podemos, si hacemos este proyecto siguiendo lo que está indicado, si tomamos este rumbo y sabemos que va a funcionar, ¿por qué muchos de nosotros no hacemos caso? ¿Por qué no obedecemos? Y ese es el tema de cómo tener una fe inquebrantable. Así que les invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 7. Vamos a estudiar del versículo 24 al 27. Pueden mirarlo atrás. Mateo 7, 24, 27. Para dar contexto, aquí estamos hablando de que el Señor Jesucristo está dirigiéndose a los discípulos y a una gran multitud después de haber dado lo que se conoce como el Sermón del Monte. Entonces, en el Sermón del Monte explicó muchas cosas interesantes. Alguien dice que es la constitución del reino de Dios. Bueno, dice el Señor Jesús: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces el Señor Jesús está diciendo: mire, por tanto, a continuación de todo lo que les he estado explicando del Sermón del Monte, cualquiera que oye estas palabras mías. Él estuvo hablando acerca de, entre otros temas, en el Sermón del Monte él habla del enojo. ¿Recuerdan que dice, está escrito, el que mate a otro tiene que ir ante el tribunal? Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano es del mismo rango de castigo. En serio, eso me enseña, no debo enojarme. Otro punto que decía el adulterio. Ustedes saben que está escrito que no cometerás adulterio,
Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo ya está adulterando con ella en el corazón. Wow, Señor, tú pones la vara muy alta. Por lo tanto, no debo mirar a ninguna mujer con deseo, y viceversa, por supuesto, mujeres a hombres, a mujeres y mujeres a hombres. Otro también habló acerca de la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Así nos enseñan a todos. Pero yo les digo, no resistan al malo. Cualquiera que te golpee en una mejilla, muéstrale la otra. Al que te pida, dale. No le niegues un favor a quien puedas hacerlo. Definitivamente lo que el Señor nos estaba enseñando eran normas bien altas acerca de cómo vivir nuestras vidas conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Hablaba también del amor a los enemigos. Ustedes han oído que hay que amar a sus amigos y odiar a los enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Oren por quien los persiguen. Pídanle a Dios por los que los insultan. Dios, pero esa norma es demasiado alta. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y nosotros lo leemos en la palabra de Dios, debemos obedecerlo. También aparece ahí el juzgar. No juzguen para que no sean juzgados, porque con la medida con que juzguen los van a juzgar. Wow, tremendo, Señor Dios mío. Entonces el Señor, aquí hice un pequeño recap de lo que correspondía al sermón del monte, pero hay muchas más enseñanzas. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. ¿Qué quiere decir ponerlas en práctica? Sencillo, obedecerlas. Obedecerlas. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no obedecemos todo lo que está escrito que va a ser para nuestro bien? Aunque parezca tonto, perdonen el término. Y las obedece, ¿cierto? Y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Miren esta parte que es interesante. El Señor Jesús está comparando a quien obedece todo eso. La clave es obedecer. Lo compara a un hombre sabio. Sabio. ¿Saben ustedes qué quiere decir ser sabio? Sabio es lo mismo que alguien que conoce mucho. Uy, esa persona sabe de literatura, de ciencias, de geografía, de todas las ciencias que pueda conocer. ¿Esa es una persona sabia? No, es solamente una persona que conoce, tiene un conocimiento grande. Hay una diferencia entre conocer, conocimiento, y saber o sabiduría. Miren este ejemplo. Hay un médico que se especializó en todo lo que es el sistema humano, toda la parte respiratoria, todo el sistema endocrino, en fin, un especialista espectacular, tiene un buen conocimiento. ¿Podemos decir que es sabio? No, recordemos esto, no es sabio. Pero entonces el Señor conoce todo eso, sabe las enfermedades, sabe cómo se curan las enfermedades, conoce de medicina, etcétera. Pero a él le gusta salir a fumar por las tardes después de almorzar, por las noches es feliz fumando. Pregunta, ¿será que él no conoce los efectos que tiene el cigarrillo en su organismo, en sus pulmones? ¿Será que no sabe cuánto se contaminan por cada bocanada de humo que está aspirando? ¿Será que no sabe todo lo que tiene que ver con el cáncer que puede generar eso? Sin hablar acerca de todo lo que implica en su ser, que está perdiendo años de vida. ¿Ven la diferencia? El tipo conoce, pero no es sabio. Tiene conocimiento, pero no es sabio. ¿De qué le sirve conocer todo eso si no lo practica? Por eso es lo que aprendemos en la palabra del Señor. Miren cuán sabio, ahí sí es real lo que enseña el Señor. Si ustedes oyen todo eso y no las ponen en práctica, y las ponen en práctica, lo obedecen, lo siguen, es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ahí en este primer versículo lo que estamos aprendiendo nosotros es importante estudiar, es importante escuchar. Nosotros escuchamos muchos mensajes bíblicos geniales, sí, es correcto, de acuerdo, sí. No al adulterio porque no es bueno, pero de pronto como que no, ay, uy, esa mujer, ¿en dónde está lo que estamos aprendiendo? No debemos enojarnos, sí, Señor, no debemos enojarnos, pero ya se me olvida, ya estoy en el trabajo, estoy afuera y me enojo porque es que me cerró ese señor en el carro o me dijo unas palabras feas y me enojo. ¿Estamos realmente obedeciendo? Si obedecemos, dice el Señor que somos sabios, como ese hombre sabio que edificó su casa sobre la roca.
Ahora miremos qué grandes bendiciones hay cuando uno obedece. Así le parezca, perdonen el término, tonto, que yo le preste a esa persona que sé que no me va a pagar. Si el Señor lo dice, hazlo. Perdón, que yo le responda bien a ese tipo que me trató tan mal. Lo dijo el Señor, hazle caso. Que yo ame a mi enemigo cuando veo que la manera tan fuerte como hizo conmigo, todo lo que hizo en contra mía, y ahora que tengo la oportunidad de quitarme, que el Señor me dice que yo lo ame, que yo ore por él, que no pague mal por mal, sino que pague bien por mal. Eso es lo que estamos diciendo acá. Y ese es el punto, por supuesto. No es fácil, pero eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros obedecemos a Dios? A mí me ha pasado, perdón, y lo digo con humildad, hay cosas que yo, pero no porque, y insisto, y siento en el corazón, debo hacerlo. Señor, está bien, voy a hacerlo. Si tú dices, y de pronto presté plata a alguien que sabía que no me iba a pagar, que encima dijo que me iba a montar una demanda por yo no sé qué cosas, yo sabiendo todo eso, y usted me lo está pidiendo, Señor, tú me dices eso, pues lo hago. Y yo decía, si le llego a contar a mi papá, mejor dicho, me da una muenda tremenda. Usted es tonto si sabe que eso es así. Pero yo, ¿qué hago? Obedecer a mi Dios. Obedece a tu Dios, así parezca necio, así parezca que no tiene sentido, porque la obediencia a Dios trae una bendición exorbitante. Comencemos a mirar cada uno de los versículos que apoyan en lo que encontré de obedecer a Dios. Comencemos con el con Santiago, capítulo 1, verso 22 al 25. Mira lo que dice el apóstol Santiago: sean hacedores de la palabra. Hacedores, háganlo, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿De qué sirve yo que escuche y escuche? Sí, está muy bueno, pero no lo hago. Aquí me está diciendo hacedores, no solamente oidores. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Entonces escucho, ay, este mensaje estuvo muy lindo, no lo pone por obra. El siguiente, ay, estuvo espectacular, de cómo amar a los enemigos, uy, me gustó, me enseñó bastante. Ese de no cometer adulterio y no desear a la mujer, uy, estuvo chéverísimo. Pero muy adentro todo eso pasa, se le olvida. Así es lo que está diciendo ahí, se le olvida su rostro. No poner por obra pasa que todo se olvide, quede en el aire. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, versículo 25, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios: mira, obedece y vas a ser bendecido y vas a ser bienaventurado. Eso que tú hiciste de ayudar a tu enemigo, Dios te va a bendecir de una manera grande. Dios no se queda con nada. Hay una palabra que dice que el que le da a un pobre es prestarle a Dios. Yo les he compartido testimonios. Recuerdo a alguien que estaba en una necesidad, yo, pobre persona, en fin, fui, le llevé una plata, le llevé unas cosas, empezó a decir que no, que alguien tuvo compasión de ello. Ahora va a publicarlo a todo el mundo. Y al día siguiente salí a trotar, y la plata que le di me la encontré al frente de un parque donde pasaba mucha gente. Y yo, tan rápido me devolviste el préstamo, Señor. Créanlo, es verdad. Obedezcan a Dios, y Dios, así les parezca locura. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Es locura, no importa, obedece a Dios. Así, préstele al que no le va a pagar. Pero ¿cómo? Hágalo, Dios le va a dar el doble, el triple, yo no sé cuánto. No pague mal por mal, pague bien por mal. Pero ¿cómo? No importa, Dios te va a recompensar. Hazlo, que Dios te bendice. Siguiente versículo, Lucas 11:28. Al contrario, le contestó Jesús: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Alguien le estaba diciendo a Jesús, Señor, una señora, perdón, le estaba diciendo, wow, dichosos los pechos que te amamantaron. Estaba hablando, uy, dichosa María, porque te tuvo como hijo. Pero el Señor Jesús le dice, al contrario. Imagínate, le está diciendo, al contrario,
Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la ponen por obra. El mismo Señor Jesucristo lo está reforzando. Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Guardarlos es recibirlos y ponerlos por obra. ¿De qué vale que muchos de nosotros decimos, sí, yo amo a Jesús, pero lo que Él dice, no, esto sí, pero esto no. Esto sí me llama la atención, pero esto no. Si ustedes dicen que me aman, dice el Señor, guardan mis mandamientos. De lo contrario, ¿sabes qué? Tú no estás amando a Jesús. Siguiente versículo, Juan 15:14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Sabes qué es ser un amigo de Jesús? Que tiene la posibilidad de que Él le revele todos los secretos. Esa es una realidad. Si haces lo que Él te manda, pero no. Sí, yo quiero amar a mis amigos, pero mis enemigos no. Ni llamo ni nada, no estoy pendiente. Que ore por ellos, por mis enemigos. No, olvídese. Bueno, tú decides. Ahí dice que si haces lo que yo te mando. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eduardo nos lo decía bien claramente ahorita. No es ese temor de, uy, qué miedo del Señor. No. Bien lo dijiste, Ed. Es este temor reverencial. Señor, tú tienes todo poder. ¿Cómo no sentir por ti ese temor? Pero no de miedo, sino de wow, de asombro, de reverencia ante la majestad. ¿Cierto? Buen entendimiento, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Son sabios si practicamos todos los mandamientos. Veamos el versículo 25. Estábamos viendo entonces Mateo 7:24, que cualquiera que oye mis palabras y las pone por obra es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y sigue el 25. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Wow, qué interesante. Entonces está hablando de que si tú obedeces al Señor, es como un hombre sabio que edifica sobre la roca. Imagínate que edificar sobre la roca es poner un fundamento bien firme. Y de pronto vienen torrentes, vienen lluvias, vienen vientos. ¿Sabes de qué se? Viene de pronto una muerte, viene de pronto alguna enfermedad, viene de pronto algún despido, viene de pronto algún divorcio, viene de pronto alguna situación grave, viene de pronto tantas cosas, un juicio, tantas cosas negativas que pueden llegar. La Biblia misma lo dice, hay momentos en los cuales como que cae todo encima. Bueno, lo que está diciendo el Señor es, cuando lleguen todas esas cosas negativas, tú vas a mantenerte firme. ¿Por qué? Porque has obedecido la palabra de Dios, porque has sido fiel haciendo lo que está escrito en la palabra de Dios, no solamente escuchando, sí, qué bonito, pero obedeciéndola. Eso es lo que nos dice el Señor. Poner en práctica es estar fundado sobre la roca. ¿Qué te parece? Así es como nosotros podemos crecer espiritualmente. No solamente oír, pero poner por obra. Miremos algunos versículos que también nos sustentan esto que está dicho aquí. Salmo 92, 13-15. Dice, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Está hablando de los justos. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca y que en Él no hay injusticia. Qué lindo saber que cuando yo obedezco a Dios, Dios me promete, mira, vas a llegar a la vejez fuerte, robusto, sano. Vas a seguir fructificando hasta el último día de tu vida. Y yo lo creo. Así que creámoslo todo porque es una realidad. Las bendiciones de Dios son abundantes. Salmo 125, 1, 2. Mira, los que confían en el Señor son como el monte Sión. Aquí en Bogotá diríamos como el monte Monserrate, que es inconmovible, no se mueve, que permanece para siempre. Qué chévere, qué interesante ver que no se mueve, es verdad. Pues así es tu vida y mi vida cuando estamos fundamentados en el Señor y cuando obedecemos. Como los montes rodean a Jerusalén,
Así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Tendré sin duda la bendición de Dios. Ángeles, como hablábamos también, rodeándome y protegiéndome. Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Sabes qué? Está hablando de que se mantiene firme a pesar de la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, o sea, que ha pasado la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido para los que le aman. Amén. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios bendice. Nuestro Dios cumple su palabra. Así parezcan que no tiene sentido para el ojo humano normal, para el mundo de hoy en día no tiene sentido. Nos enseña el Señor que cómo, que le dé un buen consejo después de todo lo malo que te hizo. No, que se friegue. Pues no, nosotros somos hijos de Dios y obedecemos a nuestro Señor y somos bendecidos. Mira la primera enseñanza que aprendemos acá. ¿Qué les parece? ¿Si estamos aprendiendo? Dice, el éxito en la vida cristiana va más allá de oír y entender la palabra de Dios, lo cual es vital para crecer espiritualmente, por supuesto. Pero es necesario ponerla por obra en nuestra vida diaria. Esa es la clave. No solamente escuchar sermones y leer, pero hay que ponerla por obra. Quien es sabio y obedece, recibe de Dios todas las promesas de bendición, como las que leímos, establecidas en su palabra, y que se extienden a los momentos de adversidad que debe afrontar. Sea hacedor y no solamente oidor de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que Dios nos está llamando en este día. Veamos los siguientes dos versículos. Mateo 7:26. Todo. Ahora viene la otra parte de la moneda. Hasta aquí, wow, espectacular. Si obedezco, recibo todo esto. La otra cara de la moneda. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Se acuerdan en el ejemplo, en la pregunta que les decía del cuestionario? El que siguió las normas de construcción, le fue bien en el temblor. El que no siguió las normas de construcción, cataclismo total. Pues aquí es lo mismo que está diciendo el Señor. Si oye esas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato. Wow, aquí ya la palabra es fuerte. Allí había dicho que si obedecía es sabio. Aquí está diciendo es insensato. ¿De qué te sirve escuchar tanto? ¿De qué te sirve leer tanto? ¿De qué te sirve aprender tanto si no lo pones por obra? ¿Saben qué? A mí me sorprende. Yo veo muchos cristianos que leen, entienden, estudian y todo, pero no ponen por obra. No tiene sentido. Hay insensatez. No. Están bien, aprendieron todo y en la calle de pronto hay la posibilidad de hacer algo que no es y lo hacen. ¿Por qué no hacer caso? ¿Por qué no obedecer? No, de pronto están entre amigos y empiezan a chismear, a criticar, a juzgar. ¿Y qué fue lo que te dijo el Señor? Que no juzgues para que no seas juzgado. Pero mírate en qué estás haciendo. ¿Por qué somos tardos para poner por obra lo que Dios nos enseña? Esto es como el insensato que edificó sobre la arena. ¿Alguna vez has construido una casita en arena? Cerca a un río, cerca al mar, no sé. Cuando viene la ola, se vuelve todo. Y uno dice, no, pero esta vez voy a hacerlo un poquito más fuerte, más pesado para que resista más. No vale. El agua viene con ese ímpetu y la destruye. Tú y yo debemos ser sabios, no insensatos. No es solamente escuchar y escuchar. Tenemos que meditar, pensar y ponerlo por obra. Si hay veces en los cuales no lo pones por obra, pídele perdón a Dios, que te dé una oportunidad nuevamente para hacerlo, porque de esa manera somos sabios. Veamos versículos que sustentan esta parte. Primera de Samuel 2:30 dice: por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Wow, esta es una palabra dura.
Él está hablando acerca de una persona que hizo algo muy bueno. Y el Señor dijo: este Señor merece ser honrado. Lo voy a honrar, le voy a extender mi misericordia. Pero ¿sabes qué hizo ese Señor? Al sentirse que estaba todo bien y todo, abandonó al Señor. Empezó a tener idolatría, empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Y el Señor ahí mismo se lo dijo: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, o sea que yo los bendeciría. Pero ahora te declara: lejos esté eso de mí, porque yo honraré a los que me honran. Como quien dice: Señor, si yo te honro, sé que tú me vas a honrar. Si no te honro, si desprecio tus palabras, si no quiero obedecer tus palabras, sencillamente tú no me vas a honrar. Duro, ¿no? Eso es ser insensato. Sabiendo que las cosas se tienen que hacer así, no las hago, eso es ser insensato. Y Dios no te honra. Honrarle es obedecerle. ¿Estamos aprendiendo? Proverbios 14:1. Mira lo que dice ahí: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. Aquí el asunto no es si es mujer o si es hombre. Lo que está diciendo es que el asunto está en ti, en cada uno de los que estamos acá. Tú decides: ¿deseas ser bendecido? ¿Deseas ser sabio? Obedece. No te quedes solamente escuchando y diciendo que estuvo muy bien. Obedece. Veamos el siguiente versículo, el último de este estudio, Mateo 7:27. Entonces está diciendo que en cambio aquel que oye las palabras pero no las pone por obra es un insensato que construyó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Qué duro, ¿no? Quiere decir que no obedeció a Dios, hizo lo que le parecía conveniente, le parecía que estaba bien jugar con esto, le parecía que estaba bien de vez en cuando cometer adulterio, le parecía que estaba bien de vez en cuando robar, le parecía que estaba bien no amar a los enemigos, no pagar mal por mal, le parecía que muchas cosas de lo que hemos visto le parecía que estaba bien. Llegó torrentes, vientos, llegó la desgracia. Pues esa persona no aguanta, el temor lo apresa y no sale a flote, porque no construyó sobre la roca, no obedeció lo que el Señor le decía. Esa es una realidad. Esto es una advertencia para cada uno de nosotros. ¿Hasta qué punto tendremos que sufrir tan fuerte por no obedecer a Dios? ¿Vale la pena exponerse? ¿Vale la pena sufrir? Ciertamente, como dice el Señor, en el mundo tendrán aflicción, todos, buenos y malos, justos e injustos. Pero no se queda ahí, el Señor dice: confíen, yo he vencido al mundo. Así que si Dios está conmigo, puede ocurrir lo que me ocurra, puede venir una desgracia, puede venir lo más malo, pero yo sé que mi Señor me levanta, porque Él está conmigo. Amén, porque le obedezco. Esa es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo reforzamos esto también? Miren este versículo ya para ir cerrando. Segunda de Pedro 2, del 20 al 22. Mira lo que dice Pedro: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, está hablando alguien que conoce todo y de pronto se aleja. Después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento, así como el médico sabe todo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, se aleja, empieza a hacer lo que no debe hacer. Su condición postrera viene a ser peor que la primera, o sea, le va a ir peor. Así como veíamos nosotros, ese médico pobre podrá saber todo, pero su condición va a ser terrible. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Y la pregunta que suelen hacer los teólogos es: ¿por qué el perro vuelve al vómito? ¿Por qué la puerca vuelve a revolcarse?
¿Sabes por qué? Porque no ha dejado de ser perro, no ha dejado de ser puerco, no ha sido cambiado, realmente no ha nacido de nuevo, no ha sido transformado, siguió siendo el mismo de antes. Y por supuesto, todo le lleva a la pérdida. Así que, ¿sabes qué? Lo mejor es estar preparado. Obedece. Desde el primer momento en que escuchas la palabra de Dios, te enseña que hagas esto, que ores, que leas la palabra, que medites, que estudies, que hagas el bien, que sea amable, que no seas grosero, que no cometas errores, que no cometas pecado. Hazlo todo. Y lo que te parezca locura, hazlo también. Te voy a dar unos ejemplos de situaciones que son normales, como para que esto quede completamente aterrizado. A veces me ha pasado a mí que tengo tanto por hacer que se me olvida orar, y no, esta semana estoy tan ocupado que ni para leer la Biblia, y entonces voy al trabajo y ya llego es con temor. Ay, no pude orar, ay, no pude dejarle a Dios, tengo esa situación, no, y en ese día me mantengo con un temor, así, tambaleando como ese temblor. Y cuando de pronto llama el jefe y está de mal genio, wow, me derrumbo, algo me va a decir malo. Ese es el problema de no obedecer, que tu vida vive tambaleando continuamente. Alguien sabe la palabra de Dios, pero dice, no, pero ¿qué tiene de malo robarse el esferito en la oficina, una hoja, o yendo al mercado, cogerse una fruta? ¿Qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Pero entonces alguien que ha estado robando lo que no le pertenece, de pronto alguien hace una auditoría y encontró faltantes. Ahí mismo empieza la persona, ¿será que me pescaron? ¿Será que? De nuevo, se cae, como estamos viendo, porque no está construyendo sobre la roca. Todo es tambaleante. Mintió en la declaración de renta. Esto lo he visto. Hay personas que no declaremos eso, dejémoslo así, no pongamos que recibimos tanto, sino que recibimos tanto. Ok, correcto, pase la declaración tranquilo, no se preocupe. Y pasa un año, y de pronto, cuando parecía que todo está bien, le llega una auditoría de la administración tributaria, y ahí mismo empieza a temblar. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué me va a llegar esa auditoría? Y empieza a temblar por no obedecer lo que está escrito, por creer que las cosas malas no tienen consecuencias cuando sí las tiene. Todo esto entonces me está hablando de que yo debo obedecer, debo ser fiel, debo ser honesto, debo ser amable, debo ser bondadoso, debo prestar, debo ayudar, debo dar más de mí, debo amar a mis enemigos, debo hacer todo lo que Dios me dice que yo haga, porque de esa manera me mantendré firme. Hay un versículo en la Biblia que me parece espectacular para cerrar. Dice Proverbios 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Se han dado cuenta? Cuando las personas andan en mal, así como veíamos en la película de Pablo Escobar, al final de su tiempo le parecía que todo el mundo lo perseguía, que todo el mundo iba tras él. Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como un león. Nada, no me asusta porque sé que Dios está conmigo. Amén. Veamos la enseñanza 2, la que aprendemos en esta parte. Mira, oír la palabra de Dios y llenarse de conocimiento no aprovecha si luego no se pone en práctica u obedece. Como dice el Señor, es como edificar una casa sobre la arena. Sin el sólido cimiento de la obediencia a la palabra de Dios, se va construyendo una estructura tan débil que cuando llegan las adversidades no resiste el impacto y se desbarata como un castillo de naipes. Afirma tu vida, obedece al Señor, amén. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer, que no quede solamente en palabras, sino en obediencia. Y ya como una reflexión final, esto es una meditación que tuve en oración que quiero compartirles. Hay que obedecer, sí, pero completo, no a medias. Tomas una parte de la Biblia, pero otra lo desechas. No hagas eso. Me llama la atención esta, pero esta parte no lo hagas.
¿Sabes? Porque te va a ocurrir como a Saúl, fue desechado. Obedece de corazón, no por imposición. Señor, si tú quieres que yo ame a mis enemigos, debo hacerlo. No lo hagas por imposición, sino de corazón, no a regañadientes. Es preferible un corazón dispuesto que cualquier sacrificio. Dios premia el corazón dispuesto. Obedecer, aunque no entiendan ahora como los niños, más adelante lo entenderás. ¿Por qué, Señor, quieres que yo haga esto? No lo entiendo. No importa, obedece. Más adelante lo entenderás. Hay tantas cosas que Dios nos previene. Así que de una vez aprendámoslo. Obedece a pesar de que el mundo te tilde de tonto, de menso, perdonen el término, de que prestas la mejilla al golpearte una de ellas, prestas la otra mejilla. Obedece a pesar de que amas a tu enemigo y él te ha tratado muy mal, que perdonas hasta 70 veces 7. No, pero usted es tonto, ¿cuántas veces lo va a seguir perdonando? Que dijo el Señor, 70 veces 7. Si me pide perdón, debo hacerlo. Obedece. Obedece a pesar de que prestas y sabes que no te van a pagar. Si está contigo ayudar, ayúdalo. Yo lo hago. Yo sé que no va a pagar. ¿Se perdió la plática? No, no se perdió. Dios te la paga 1000 veces. Que prefieres ser generoso y no tacaño, que das de ti hacia el prójimo y necesitado, lo cual el mundo no hace por egoísmo. Obedece a pesar de que sufras tú mismo por hacer lo justo, por hacer lo bueno, por hacer lo correcto. Uy, yo di mi palabra de que iba a vender esto en tanto, pero ya veo que perdí. No, ya no. Sé honesto, cumple lo que prometes. Y muchos otros ejemplos. Termino. Tú y yo debemos obedecer la palabra de Dios para que cuando vengan esos tiempos adversos podamos estar firmes. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque su amor y misericordia son incomparables.